Bienvenidos, soy Ana Marco y os voy a resumir las comunicaciones más relevantes que se han presentado el día 24 de junio sobre la enfermedad de von Willebrand. En primer lugar, se presentó el primer estudio en fase 3 que evaluaba la eficacia y seguridad del factor von Willebrand recombinante, con y sin la administración adicional de factor 8 recombinante en el tratamiento de los episodios de sangrado en pacientes pediátricos con enfermedad de von Willebrand. Comentar que el factor von Willebrand recombinante estaba aprobado en Estados Unidos, Europa y otros países en profilaxis, en cirugía y en los episodios de sangrado en adultos, pero no en niños. Se trata de un estudio en fase 3 que incluye pacientes menores de 18 años con enfermedad de von Willebrand que presentaban una actividad con factor de aristocetina menor del 20%. Los pacientes recibieron factor von Willebrand recombinante con y sin factor 8 recombinante para el tratamiento de demanda de sangrados en un periodo de 12 meses. 25 pacientes recibieron al menos una dosis de factor von Willebrand recombinante, con una edad media de los pacientes de 10,2 años, y el 60% eran mujeres. Respecto al tipo de enfermedad de von Willebrand, 5 pacientes, que es el 20% del total, eran tipo 1, 9 el 36% tipo 2 y 11 el 44% eran de tipo 3. 18 pacientes presentaron 104 sangrados, que fueron tratados con factor Willebrand recombinante. Con una sola infusión se consiguió controlar el 82% de los sangrados. El tratamiento de los sangrados se calificó de excelente en el 99% de los casos y no se reportaron efectos adversos que implicaran la retirada del fármaco, tampoco efectos relacionados con el tratamiento graves, ni trombosis, ni reacciones de hipersensibilidad, ni inhibidores contra el factor 8 o factor von Willebrand. Como conclusión, este estudio en fase 3 sugiere que el tratamiento a demanda con factor von Willebrand recombinante con o sin factor 8 es efectivo y bien tolerado en pacientes pediátricos con enfermedad de von Willebrand. Es el primer estudio pediátrico en fase 3 con factor von Willebrand recombinante. Vamos con la segunda comunicación. Se evaluó la contribución de la técnica de factor von Willebrand unido a colágeno en el diagnóstico inicial de pacientes con sospecha de enfermedad de von Willebrand. A veces no se observa una buena correlación entre los niveles de antígeno de factor y el cofactor con la técnica de sangrado. La técnica de unión de factor von Willebrand al colágeno es útil en una segunda etapa para diferenciar los tipos de enfermedad de von Willebrand de tipo 2, pero no se ha evaluado como test de screening. En este estudio se incluyeron 691 pacientes, el 76% eran mujeres y es un estudio retrospectivo desde junio de 2021 a febrero de 2024, con historia de sangrados personal y o familiar. Se determinó el cofactor de aristocetina, el factor von Willebrand antigénico y la unión de factor von Willebrand al colágeno. Se excluyeron pacientes con patologías a nivel de plaquetas o de la hemostasia. De los 621 pacientes incluidos, 121 fueron diagnosticados de enfermedad de von Willebrand con el cofactor y esto aumentó a 161 al añadir la técnica de unión al colágeno. Tal como se observa en la figura 1, 251 pacientes tenían sangrados de origen desconocido y 319 tenían resultados anómalos. En el 99% de los casos, el cociente de factor von Willebrand colágeno antigénico era inferior a 0,7 y el 55% de los pacientes con enfermedad de von Willebrand tenían fenotipo hemorrágico. No hubo correlación entre la escala ISTH-BAC y la técnica de unión al colágeno. Como conclusión, la técnica de unión al colágeno juega un papel importante en el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand en pacientes con cofactor no concluyente. Aumento de los casos en diagnóstico de enfermedad de von Willebrand y redujo los casos de sangrados de origen desconocido. Vamos con la tercera comunicación. En este caso se estudió el papel de dos técnicas de unión a factor von Willebrand en el diagnóstico de la enfermedad de tipo 2, comparado con el estudio genético. Se analizaron pacientes del programa Zimmermann. Respecto a las técnicas de laboratorio se determinó el factor 8, el factor von Willebrand antigénico, el cofactor, la unión al factor 8 y la unión a las plaquetas. En este último caso se mide la unión del factor von Willebrand a las plaquetas normales con dosis bajas de aristocetina. También se incluyó el gen del factor von Willebrand. En total se incluyeron 54 pacientes con una sospecha de enfermedad de von Willebrand de tipo 2B. La unión del factor Willebrand en las plaquetas fue anormal en el 43 pacientes, que esto era el 80% de los casos, confirmando posteriormente que era un tipo 2B y estaba en el límite en el 20% restante. En todos los casos, tanto en los resultados anormales como los que estaban dudosos o en el límite, los niveles de factor von Willebrand eran similares y también los sangrados. El estudio genético confirmó este diagnóstico. Por otro lado, de los 20 pacientes diagnosticados de enfermedad de von Willebrand tipo 2N, 18 de ellos, que es el 80%, tenían una unión del factor Willebrand y el factor 8 anómala.
En 2 casos fue normal y estos pacientes fueron catalogados de hemofilia A leve. Aquellos con resultado anómalos, 11 pacientes, que es el 61%, la secuenciación del factor von Willebrand confirmó este diagnóstico. Según en la figura 2, se concluyó que un resultado anómalo de unión del factor von Willebrand plaquetas puede ser útil para confirmar la enfermedad de von Willebrand tipo 2b y eliminar la necesidad de estudio genético en el 80% de los casos. Aquellos con resultado dudoso o en el límite, la secuenciación del exón 28 confirmó este diagnóstico. La técnica de unión del factor Willebrand al factor 8 predijo una enfermedad de tipo 2N en 11 de 18 pacientes y eliminó la necesidad de secuenciación del gen del factor von Willebrand en 61% de los casos. Y la última comunicación evaluó el fenotipo clínico y mecanismos fisiopatológicos implicados en pacientes con niveles bajos de actividad de factor von Willebrand. Comentar que no está bien definido la implicación de los efectos funcionales leves. Se recogieron datos de pacientes de la cohorte de Irlanda y del estudio Erasmus-MC con bajos niveles de factor von Willebrand. Se incluyeron pacientes con factor von Willebrand antigénico y o cofactor entre un 30 y un 50 unidades por decilitro con un perfil de fenotipo sangrante. El factor von Willebrand bajo cualitativo se definió cuando el cofactor estaba entre 30 y 50 unidades por decilitro y el antígeno por encima de 50, mientras que es cuantitativo si el antígeno estaba entre 30 y 50 unidades por decilitro. Se añadieron además 295 pacientes diagnosticados de enfermedad de von Willebrand tipo 2 del estudio WIN como grupo control. Tal como se observa en la diapositiva, 103 pacientes de un total de 214, el 48% tenían unos niveles bajos cualitativos y tenían perfil hemorrágico relevante. 59 pacientes, que es el 27%, tenían una ratio de factor Willebrand actividad partido por el antígeno inferior a 0,7. Y aquellos que tenían una ratio inferior a 0,7 y los que tenían una ratio superior tenían diferencias importantes en presencia de variantes de factor von Willebrand potencialmente patogénicas y tenían una ratio de factor von Willebrand de síntesis y el aclaramiento similar. Sin embargo, estas diferencias fisiopatológicas eran diferentes comparadas con los pacientes con el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand tipo 2. Como conclusión, los pacientes con niveles bajos de factor von Willebrand cualitativos tienen un perfil hemorrágico significativo y constituyen una entidad diferente comparada con la enfermedad de von Willebrand tipo 2. Bueno, pues hasta aquí ha sido mi revisión de lo más relevante que se ha presentado hoy en la enfermedad de von Willebrand. Agradecer a la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia y a Novo Nordisk por su colaboración en poder llevar a cabo este proyecto y nos vemos el año que viene en París. Un saludo.